¿Qué significa ser sabio? Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la sabiduría en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y en esta ocasión continuamos con esta serie de mensajes, de estudios sobre la epístola de Santiago, una epístola muy importante para nuestra vida cristiana, para nuestro crecimiento espiritual. Si no han visto todavía los videos anteriores de la serie, les voy a dejar aquí una tarjetita para que puedan chequearlos. No es necesario que los miren ahora. Cada uno de estos mensajes es independiente de acuerdo a los textos bíblicos que vamos estudiando. Hoy específicamente vamos a hablar acerca del tema de la sabiduría. Porque cuando hacemos la pregunta, ¿qué significa ser sabio? Tal vez las personas tienen una idea diferente de lo que es sabiduría. Para muchas personas, sabiduría o ser sabio, ser inteligente es incluso algo negativo al pensar que una persona sabia es alguien que puede engañar a las demás personas, que puede aprovecharse de los demás. A veces ahí incluso se le da el título de sabio, de inteligente y eso obviamente no es así. Para otras personas, ser sabio o ser inteligente es conocer mucho, tener muchos títulos, haber estudiado bastante y tener mucha información en la mente. Tal vez eso se piensa que es sabio, aun cuando en su vida no se tenga los suficientes valores morales, la suficiente ética para actuar. Entonces, tampoco es por ahí necesariamente la cosa. Entonces, ¿qué significa en realidad ser sabio? Eso es lo que el apóstol Santiago nos va a enseñar en este texto que vamos a dar lectura, que está en Santiago 3, los versículos desde el 13 hasta el 18. Santiago 3, del 13 hasta el 18. Dice: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad, que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Santiago, en los primeros textos que leímos, plantea la pregunta, una pregunta desafiante, y dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y después añade que lo demuestre con su buena conducta mediante obras. Desde aquí ya es muy importante comprender que la sabiduría de Dios no es algo que solamente está en nuestra mente, sino que tiene que evidenciarse con nuestra forma de vivir, con nuestras obras, de acuerdo a la conducta. Y de acuerdo a eso uno se puede diferenciar. Dos tipos de sabiduría nos muestra aquí Santiago: la sabiduría humana y la sabiduría divina. Primero analicemos las características de la sabiduría humana que nos muestra Santiago en este versículo. Y dice, en los versículos 14 y 15, dice: pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Es muy probable que a la iglesia a la que Santiago escribe, tal vez es un lugar donde existían contiendas, rivalidades, y es probable que estas peleas, estas discusiones, ocurrían entre personas que tal vez se creían a sí mismos sabias. Por eso dice Santiago: dejen de presumir y de faltar a la verdad. Les dice también que la sabiduría que ellos se jactan es una sabiduría puramente humana, e incluso dice una sabiduría diabólica, es decir, una sabiduría guiada
por el mal. Y las características de esta sabiduría puramente humana son primero las envidias. Sí, la palabra que en el idioma griego que usa Santiago aquí para traducir como envidias también es la palabra celos, que no siempre es una palabra con una característica negativa. La Biblia aplica muchas veces esta característica a Dios mismo, dice que Dios es un Dios celoso. En ese sentido no es algo negativo. También nosotros de la misma manera deberíamos tener celos de las cosas de Dios. Sin embargo, existe un lado negativo de los celos que es precisamente la envidia y es a lo que Santiago se refiere, cuando hay un deseo malsano de poseer las cosas que no nos pertenecen. Eso ya es malo, eso ya empieza a afectar nuestra relación con Dios, ya que no estamos satisfechos y conformes con las cosas que tenemos y estamos todo el tiempo anhelando lo que otro tiene y con un deseo malsano de obtener eso. Entonces, a eso es a lo que Santiago se refiere aquí con envidia, que es un producto de la sabiduría humana. Otra característica de este tipo de sabiduría es que dice que hay amargas rivalidades y tal vez producto de lo anterior mismo, de la envidia entre hermanos, producen estas amargas eh, rivalidades. Y esto es consecuencia de querer ser sanos, querer ser sabios solamente a la manera humana y terrenal. Entonces, no es posible que nosotros creamos ser sabios si vivimos una vida solo de amargas rivalidades y contiendas con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. El resentimiento, la falta de perdón, los conflictos son cosas que produce solamente una sabiduría humana y terrenal. En definitiva, tenemos que estar conscientes que si estamos viviendo de esa manera, no estamos sirviendo a Dios, más bien estaríamos siendo objeto en manos del enemigo, porque el objetivo del enemigo es la división y la rivalidad. Por eso en el versículo 15, Santiago dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y hasta diabólica. Bien, esas son las características de la sabiduría humana. Ahora vamos a hablar acerca de la sabiduría divina. En el versículo 17 dice Santiago, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Aquí hay algunas cosas, algunas características que nos presenta Santiago de cómo tiene que ser la sabiduría divina, y aquí se presenta un marcado contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina, porque la sabiduría que viene de Dios debe tener específicamente estas características. Tiene que ser pura, dice Santiago, es decir, tiene que ser una sabiduría que nos lleve a vivir en santidad, a tener un corazón puro, a vivir una vida que agrade a Dios, una vida consagrada para Dios, evitando contaminarnos con aquello que no agrada a Dios. Entonces tampoco podemos decir que somos sabios si estamos solamente viviendo una vida contaminada por el pecado, por las cosas que a Dios no le agradan. Jesús decía en Mateo 5:8, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. También Santiago dice que esta sabiduría es pacífica, es decir, una persona verdaderamente sabia es una persona que busca cada momento la paz, una persona que se esfuerza por vivir en paz con las demás personas en lugar de buscar la violencia, en lugar de buscar el desquite, la venganza y todo ese tipo de cosas que generan los conflictos. Jesús también decía en Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. También Santiago dice que la sabiduría divina es bondadosa y llena de compasión. La bondad y la compasión son características importantes en la vida cristiana. Entonces, si nosotros somos sabios con la sabiduría divina, obviamente nuestra vida va a tener que reflejar amor, bondad, compasión. Esas son, es un fruto del Espíritu, es un fruto de
imitar a Jesús. Es un fruto de ser sabios de la manera de Dios. Jesús decía en Mateo 5:7, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. También Santiago dice que la sabiduría produce buenos frutos, la sabiduría divina produce buenos frutos. Como ya habíamos mencionado, una persona sabia con la sabiduría de Dios se tiene que evidenciar en su vida, en sus obras, en las cosas que está haciendo. Por eso Santiago comenzó esta porción de la epístola en el versículo 13 diciendo: quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. También Santiago dice que la sabiduría tiene que ser imparcial. En el capítulo 2 de esta epístola, Santiago ya habló en contra de la discriminación, en contra del favoritismo. Y ahora nos recuerda que la imparcialidad es precisamente una característica de la verdadera sabiduría. Entonces, si queremos ser sabios a la manera de Dios, debemos aprender a no juzgar a las personas con parcialidad, sino reconociendo que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios y todos tenemos el mismo valor delante de Dios. También dice que debe ser sincera. Recordemos que una de las cosas que más disgustó a Jesús de los religiosos de su tiempo fue la hipocresía, el querer aparentar cosas que no eran. Entonces, si somos sabios de la manera de Dios, no queremos aparentar nada, sino que las cosas las tenemos que hacer con sinceridad. Esa es la sabiduría que a Dios agrada. Y sobre todo, dice Santiago que la sabiduría tiene que ser humilde. La verdadera sabiduría tiene que producir en nosotros humildad. Si en realidad somos sabios a la manera de Dios, todo tiene que ser hecho con humildad, no por enorgullecernos, no por envanecernos y promovernos a nosotros mismos, sino reconociendo siempre que todo se lo debemos a Dios. Aún nuestra sabiduría no es nuestra, sino que es algo que solo Dios puede producir en nosotros. Jesús decía, Mateo 5:5, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Ahora, hemos visto el contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La pregunta es, ¿cómo obtenemos la sabiduría divina para dejar de ser sabios al modo humano? ¿Cómo podemos hacerlo? Para esto hay una clave. En el versículo 17 dice Santiago, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y todas las características que dio, pero lo importante es que dice la sabiduría que desciende del cielo, es decir, esta sabiduría no es origen del corazón humano ni de la mente humana, sino que desciende del cielo, es decir, solamente Dios nos puede dar este tipo de sabiduría. ¿Y cómo lo hacemos? Pues obviamente por medio de la oración. En Santiago 1:5 decía, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La oración es una herramienta muy importante para obtener esta sabiduría divina. Me recuerda la historia del rey Salomón también, como él pidió sabiduría. Para eso les voy a dejar una tarjetita. Tengo un video anterior hablando de la sabiduría del rey Salomón. También Dios produce en nosotros sabiduría por medio de su Espíritu. Cuando llegamos a ser cristianos, el Espíritu de Dios pasa a vivir en nosotros y el Espíritu de Dios produce en nosotros frutos de parecernos un poco más a Jesús. Esto está en Gálatas 5, 22 y 23, decía el apóstol Pablo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si nos damos cuenta, el fruto del Espíritu, las características, se parecen mucho a lo que hemos hablado aquí de las características de la verdadera sabiduría, porque es algo que solo Dios nos da por medio de su Espíritu. Y obviamente Dios nos da esto por medio de su palabra. No existe en el mundo un libro más sabio que la Biblia. La Biblia contiene la mejor sabiduría, la más grande sabiduría, porque es la sabiduría
divina, y si Dios nos ha dejado eso para nosotros, lo mejor que podemos hacer es vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. El mismo rey Salomón, uno de los hombres más sabios que ha existido en la historia de la humanidad, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 13, concluye diciendo: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la fuente de toda la sabiduría. La conclusión de nuestras vidas debe ser esta: obedecer a Dios, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre, dice el rey Salomón. También pudimos ver que muchas de estas características de la verdadera sabiduría son cosas que Jesús pide de nosotros, como Él lo enseñó en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas. Entonces, seguir las enseñanzas de Jesús es en realidad ser sabio. Hasta aquí, hablando un poquito de esto, podemos concluir diciendo que existe un contraste muy marcado entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Y la sabiduría divina la podemos obtener solamente de parte de Dios. Solo Dios puede producir eso en nosotros, por medio de su Espíritu, por medio de la oración, por medio de la lectura y la aplicación de la palabra de Dios, porque si no aplicamos, en realidad esto no tiene sentido. Bien, hasta aquí este mensaje sobre la verdadera sabiduría de acuerdo a la epístola de Santiago. Déjenme sus comentarios, qué piensan sobre este tema. Déjenme sugerencias, cualquier cosa. No se olviden suscribirse al canal. Si quieren estar pendientes del resto de videos de esta serie, suscríbanse al canal y YouTube y denle clic en la campanita y YouTube les va a mandar una notificación cuando haya un video nuevo. Tenemos otra serie de videos que estamos estudiando la epístola de Romanos. Este, en cambio, es un comentario versículo tras versículo de la epístola de Romanos. También estamos siguiendo un curso de predicación expositiva. También les voy a dejar una tarjetita para que miren esos videos si es que les interesa un poquito capacitarse en lo que es la predicación expositiva. Apóyenme en el canal, compartan estos videos. Si quieren apoyarnos en nuestra cuenta de Patreon o de cualquier otra forma, los enlaces están en la descripción de este video. Eso, les voy a dejar por aquí un videito, otro, también con algunas sugerencias de temas que les pueden gustar, parecer interesantes. Les voy a dejar un enlace para que se suscriban al canal y un enlace para la página web todoteos.com. Si se suscriben a la página web todoteos.com, reciben gratuitamente un librito sobre las bienaventuranzas. Bien, muchas gracias por estar siempre pendientes. Que el Señor les bendiga.